Talina, ¿y tú cómo estás? Bien también, gracias. ¿Cómo va la familia? Bien, ¿todos bien y usted? Bien, gracias a Dios, sí. Sí, Qué todo bueno, profe. bien. Me había Cuidando. quedado dormida recién entré a la clase, estaba asustada. ¿Por qué? Me había quedado dormida recién entré a la clase, le digo. ¿Y te asustas? Sí, dije, yo estoy atrasada, veo la hora, menos mal que eran 5 minutos nomás. Sí, sí. Así que yo siempre doy unos minutitos de espera para que se conecten y después que empiezo la clase. Así que ahora estoy grabando ya y vamos a comenzar. Chicos, primero les quiero dar algunas informaciones. A mí me queda un taller que revisarles a ustedes, el taller 2 que me mandaron hace poquito. Voy a tratar de que esta semana quede la nota puesta para que ustedes se vayan con la semana libre con sus notitas al día. ¿Ok? Porque ya revisamos taller 1, me queda el taller 2. Así es que vamos a ir, ¿cómo estamos poniéndonos al día con eso? Aquellos estudiantes, y por favor, si no están conectados y alguno de sus compañeros no lo ha enviado por N razón, que me lo haga llegar. ¿Estamos? ¿Te puedo encargar a ti, Catalina, Mayra, que lo hagan? Sí, profe, no hay ningún problema. Por favor, hija, ¿ya? Porque yo voy a revisar esta semana, porque tengo he tenido mucho que revisar, porque tengo varios cursos, son numerosos. Así es que para dejar al día las notas y que nos vamos todos al descanso con todo al día, ¿ok? Así que por favor, aquellos que no me lo han enviado, que me lo hagan llegar. Para hoy día nos vamos a cambiar al tema de la tercera unidad nuestra que tenemos ¿lo observan ahí, chicos? ¿Lo ven? Alguien que me conteste, por favor. Sí, se ve, profesora. Gracias, hija. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente unidad del sílabus, que tiene que ver, porque estábamos trabajando nosotros el análisis didáctico. Y ahí teníamos nosotros los talleres que hemos desarrollado, más la planificación de una clase. Y que están elaborando ustedes ya, y que tienen que entregar el día 8, según entiendo. Y los elementos configuradores del aula, que es lo que vamos a comenzar a abordar hoy día, y que ya lo hemos abordado en el capítulo anterior, cuando hemos hablado de cómo nosotros tenemos un clima en la clase, ya eso lo hemos trabajado, ya hemos ido avanzando, porque de repente los temas se dan un poquito mezclados, porque para que usted planifique necesita tales o cuales elementos. Entonces yo los voy abordando. Y esta parte se va a cerrar con otra planificación, porque recuerden que son dos. Y además se va a cerrar con un informe muy breve que voy a pedir sobre cómo usted, cuando planificó, cómo pensó todo este contexto de aula que configura el aula y que influye en el aula. Entonces quiero que hagamos un informe, pero que lo voy a hacer muy breve, ¿ya? Entonces, hoy día yo traje preparado un Power que vamos a partir hablando sobre el ambiente y el espacio educativo. Pero después usted se va a ir dando cuenta que yo voy a ir abordando diferentes aspectos de los cuales son los elementos que influyen y están dentro del aula cuando uno realiza su clase. Entonces, ¿qué es un ambiente adecuado de aprendizaje? Víctor García Oz, ¿ya? Él dice que es el que facilita el despliegue de nuestro propio ser en la relación con las personas situadas en el mismo ámbito. O sea, un ambiente adecuado es un ambiente que nosotros podríamos decir
en un lenguaje poco técnico, es donde fluye un contexto donde fluye, ¿no es cierto?, el buen trabajo, el trabajo arduo, la buena relación entre las personas dentro de un espacio que les permite moverse, que les permite buscar, que les permite trabajar con cierta libertad. Y al mismo tiempo dice que el uso de las cosas que en la situación tenemos, o sea, la relación que hay entre las personas, el ambiente que se arma dentro del aula, el clima de aulas familiar, cómodo, ¿cierto? Y también cómo fluyen los elementos que hay en la sala. Por eso que cuando nosotros vemos que las salas son pequeñas y tenemos 3 estantes, más una mesita, más no sé qué, y los niños están como al medio ahí aglutinados, eso no es un ambiente adecuado, porque nosotros tenemos que privilegiar el espacio para que los niños trabajen con libertad, para que pueda fluir este ambiente, porque si yo estoy tan encerrada y al final no me puedo mover de mi escritorio y los niños no se pueden parar de sus sillitas porque hay muchas cosas en el aula, entonces eso no es un ambiente adecuado. Bien, por lo tanto, los elementos físicos con las personas, más la calidez del trato, de la relación entre las personas, eso es un ambiente adecuado. Entonces, un ambiente adecuado es donde se encuentra comodidad. Dice, la comodidad está referida a lo material. Entonces, cuando nosotros adecuamos los elementos físicos, como el espacio, la luz, los colores, los muebles. Los colores tienen mucho que ver con la tranquilidad con que los niños pueden trabajar. Ya a usted nunca se le ocurra pintar una sala negra, ni una sala roja, ni una sala naranja, porque los niños van a estar muy activos, van a ponerse muy extensos. Generalmente se usan colores pastel, como, no sé, por los verde agüita, los violetas pálidos, los colores más blancos, los cremitas. Se usan colores en que los niños realmente puedan tener tranquilidad y no que estén todo el día así como tensos, ¿ya? La luz, que la sala esté iluminada. No hay que dejar de lado cuando hay una luz quemada en la sala y uno dice, pero igual hay luz. No, porque esa luz no le afecta a usted, pero le está afectando a los niños que están ahí ubicados, ¿cierto? Los muebles, cómo disponemos los muebles y cuántos muebles dentro de un espacio. Si tengo una sala grande, no importa, ¿no es cierto? Voy a distribuirla de tal forma que no interfiera con los niños. Pero si mi sala es pequeña, no puedo llenar de muebles. De repente, yo he visto salas en que el escritorio del profesor está con una mesa al lado, donde tiene puesto el computador, la impresora y el profesor queda como en una trinchera. Y los niños así sentados como en filas de A4 y alrededor está la pizarra electrónica, están los testantes, o sea, es demasiado. Los niños tienen que tener espacio para moverse, ¿ya? Y también incluye el orden de los elementos. Si yo tengo, por ejemplo, diarios murales adosados en los muros, ¿cierto? Los voy a tener un tiempo mientras yo paso ese contenido. Pero no puedo seguir poniendo cosas en los muros porque ya no tengo dónde poner más. Se retira ese material porque ya terminamos ese tema y ponemos el nuevo. De repente hay salas que poco menos que hay que entrar agachado porque lo que no está en los muros está colgado. Entonces, no, es demasiado distractor para los niños y les vamos achicando el espacio. Al final, eso es contaminación visual. Facilidad para las actividades que deben realizarse. Tiene que haber un ambiente que estimule y facilite la actividad de los alumnos, ¿cierto? No que genere ansiedad.
O sea, tiene que haber un ambiente donde los niños trabajen tranquilos, donde no hayan gritos, que toda la mañana se escucha al profesor o la profesora gritando entre la sala, dando órdenes, muy nervioso o nerviosa. No, tenemos nosotros que dar esa calma y esa tranquilidad para que los niños realicen su trabajo con facilidad. Todos los niños emocionalmente no reaccionan igual. Puede que haya niños que le importe muy poco que el profesor grite todo el día, pero puede que haya otros que los altere, los estrese. Y ese grito, esa tensión que se genera en la sala, evita que el niño realmente realice las actividades como corresponde. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Una comunicación cordial es lo que nosotros llamamos el clima psicológico, la comodidad psíquica, o sea, que los niños tengan el espacio y ellos sientan que pueden expresar, que pueden decir, que pueden hablar, que pueden comunicarse libremente, ¿cierto? Que uno los puede ir orientando en su diálogo, en su conversación, pero que ellos no se sientan que son censurados, que van a ser castigados, porque porque dicen tal o cual cosa. O sea, nosotros tenemos que dar ese espacio. Y aquí dice Suina Iloy que el ambiente de aprendizaje no es un escenario para la enseñanza-aprendizaje, fondo placentero pero inerte para la vida de la clase. De repente uno les ha pasado que uno entra a una sala preciosa, muy linda, los colores hermosos, todo, pero los niños ahí están como estatuas, copiando del pizarrón todo el día. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no sacamos nada, ¿no es cierto?, con tener un ambiente maravilloso si los niños me van a estar escuchando a mí todo el día o van a estar copiando de la pizarra o del libro todo el día. O sea, ¿cuál es la idea? Que sea un espacio donde se genere trabajo, donde los niños puedan opinar, donde los niños puedan buscar, donde los niños puedan realizar actividades, moverse, desplazarse libremente. Es muy distinto el desorden porque no tienen nada que hacer al trabajo, a la inquietud cuando los niños están trabajando. Es muy distinto. El entorno entonces se reconoce con una influencia activa y penetrante en las vidas de los alumnos y los profesores. Es decir, imagínense todo lo que nosotros podemos generar dentro de un aula para que los niños, cuando uno acostumbra a los niños a trabajar de manera activa, son muy demandantes y son muy cumplidores. Los niños trabajan bien, pero nosotros tenemos que darles las herramientas adecuadas para que ellos funcionen. Y se van a dar cuenta que la clase va a ser preciosa, porque los niños la arman, porque los niños están trabajando. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, el entorno físico dispuesto por el docente posee dos funciones, ¿ya? El entorno que usted dispone, porque recuerde que usted decora la sala, usted decide el mural que va a hacer, usted es el que dispone los muebles, usted es el que dispone a los niños dónde se van a ir ubicados en una silla. Por lo tanto, ese entorno, usted es el que lleva los recursos para hacer la clase. Por lo tanto, el entorno lo está disponiendo usted completamente. Proporciona, dice, el lugar para el aprendizaje y al mismo tiempo actúa como participante en la enseñanza y el aprendizaje. O sea, usted otorga todos los medios para que los niños aprendan y también es participante. ¿Por qué? Porque va orientando, va guiando, va contestando preguntas, va trabajando, interactuando con los niños. El profesor tiene 4 tareas importantes de disposición para el aprendizaje. 4 tareas, ¿ya? Una es la organización espacial, dotación para el aprendizaje, disposición de los materiales y organización para los propósitos especiales. En la organización espacial es disponer los muebles para crear espacio para el movimiento y la actividad de aprendizaje. O sea, importante, cómo disponemos los muebles para que los niños puedan desplazarse y puedan desarrollar las actividades de aprendizaje. ¿Ya?
La dotación es la tarea de seleccionar, reunir y hacer los materiales para que los alumnos tengan acceso a ellos. Si yo quiero que mis niños tengan, incentivar la lectura, por ejemplo, en mis pequeños, yo voy a ponerles libros, cuentos, diccionario, todo lo que pille a su altura y a su alrededor. Cosa que ellos solitos vayan, escojan y lean en el momento que quieran. ¿Te fijas? Por lo tanto, yo tengo que dotar a los niños de elementos materiales para que ellos puedan aprender. Si yo quiero que los niños desarrollen la habilidad científica, entonces yo voy a tener que llevarlos a un laboratorio, que conozcan los elementos, hacer algunos experimentos sencillos que no corran riesgo porque son pequeños, pero de a poco voy a ir motivando eso. Entonces, el profesor es el que selecciona, reúne y hace los materiales para que los niños tengan acceso. La disposición de los materiales es el proceso de decidir en dónde colocar las dotaciones del ambiente y cómo combinarlas y exhibirlas. O sea, cómo yo dispongo todos los recursos que tengo para poder tener un ambiente adecuado para el aprendizaje. Si yo tengo un globo terráqueo, si tengo un planisferio, si tengo libros de mapas, qué sé yo, ¿cómo los dispongo en la sala? Si tengo espacio en mi sala, a lo mejor voy a hacer el rincón de historia, el rincón de matemática, el rincón de lenguaje, el rincón de ciencia. Porque a lo mejor mi sala es grande, entonces a lo mejor puedo ir colocando cosas que los niños, de acuerdo a sus intereses, en los ratos libres ellos puedan ir y jueguen o vean, revisen. Entonces, ¿cómo dispongo los materiales? ¿Cierto? Para que sea un buen ambiente de trabajo, estimulante pero no sobrecargado. ¿Ya? La dotación para propósitos especiales implica disponer todo el entorno para promover el aprendizaje de algo en específico y a las necesidades de las personas. O sea, aquí nosotros tenemos que tener cuidado cómo disponemos, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos en el aula, cómo disponemos los recursos, los espacios, todo lo que tenemos, cuando tenemos, por ejemplo, niños con alguna necesidad educativa especial, cuando tenemos algún niño discapacitado, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a disponer el entorno? ¿Qué pasaría si yo tengo un alumno ciego, por ejemplo? ¿Cómo distribuyo para que este niño se ubique dentro de la sala y no tenga dificultades de desplazamiento? Por ejemplo, ¿dónde ubico a un niño que tiene dificultad visual? Por lo tanto, para que pueda ver de la pizarra, para que pueda ver cuando trabajo, expongo algo, para que pueda ver. ¿Dónde lo ubico? No lo voy a dejar al fondo de la sala, lo tengo que dejar adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con un niño que tiene un problema por ejemplo, de que no controle algún esfínter y que necesite ir al baño corriendo cada vez que le da gana? Pues lo dejo al lado de la puerta para que tenga libre salida. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo yo voy a disponer este espacio para que los niños puedan sentirse cómodos y puedan trabajar de acuerdo a sus capacidades, a sus competencias, puedan ellos también tener durante toda una jornada de trabajo la posibilidad de seleccionar si quiero leer, si quiero revisar un mapa, si quiero dibujar, si quiero sumar con un abaco, no sé. ¿Cómo dispongo eso? Para darle a los chicos que tengan oportunidades de aprendizaje y no solo aprendan cuando yo lo estoy guiando, sino que ellos también tengan posibilidades de aprendizaje cuando tienen su tiempo libre. Eso es muy importante. Bueno, ¿y para qué el profesor prepara el ambiente y el espacio? ¿Para qué lo preparamos? Para el desarrollo de habilidades. ¿Qué vamos a hacer nosotros dentro del aula? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros, de qué modo nosotros disponemos todos estos recursos, estos espacios,
estos ambientes cálidos, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos eso? Para poder desarrollar las habilidades, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer en el lenguaje? Un aprendizaje interdisciplinario, potencia todas las habilidades expuestas, ¿no es cierto? El lenguaje, la comunicación, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, ¿cierto? El hablar, el escuchar, el expresarse en forma verbal. Todo eso son las potencialidades que desarrollamos en el lenguaje. En matemática, ¿cuáles son las habilidades? Modelar, representar, argumentar y comunicar, resolver problemas. Estas son las habilidades que nosotros desarrollamos en matemática, ¿ya? Y en ciencias naturales, analizar, comunicar y medir, clasificar y observar, comparar y planificar, evaluar y medir, experimentar, usar instrumentos, explorar y usar modelos, formular preguntas y registrar. Son varias habilidades que desarrollamos. Si ustedes se fijan, nosotros cometemos un tremendo error cuando le damos absoluto tiempo al desarrollo, por ejemplo, del lenguaje y las matemáticas porque damos CIMSE. Y resulta que si ustedes se dan cuenta, cada una de las disciplinas me está desarrollando habilidades que me ayudan a las otras. En historia y geografía y ciencias sociales, tenemos que la habilidad del pensamiento temporal y espacial. Análisis y trabajo con fuentes, es decir, yo voy a ir a buscar y voy a decir quién es el que otorga esta información. La otorga, ¿no es cierto?, un autor, la otorga una, por ejemplo, una organización, el Mineduc, la otorga, no sé, el Servicio de Impuestos Internos, el INE. ¿Quién otorga? Esas son las fuentes que me dan la información. Pensamiento crítico y también la comunicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las habilidades que desarrollamos en todas las disciplinas, están potenciándose entre ellas para que nosotros formemos un estudiante con pensamiento y desarrollo como persona integral. ¿Se fijan? Entonces, ojo con eso, cuando nosotros no enseñamos ciencia ni historia, porque tenemos que enfatizar lenguaje y matemática, porque damos CIMSE, estamos cometiendo un grave error. El niño, a través de las otras asignaturas, también me está ayudando a potenciar el lenguaje y las matemáticas. Así que, ojo con eso, chicos. También se requiere, como nosotros lo hemos conversado en otras oportunidades, también se requiere un ambiente organizado de aula. Cuando nosotros hablamos de ambientes organizados, nosotros estuvimos viendo un Power que yo les dije que era del Ministerio de Educación, donde hablábamos nosotros de cuándo decidíamos que era un ambiente organizado de aula. O sea, cuando yo planifico mi clase, cuando yo desarrollo mi clase con sus 3 momentos o 3 etapas, como usted quiera llamarle. Y ahí tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos estas 3 etapas que nosotros dijimos que el inicio era el detectar los conocimientos previos, motivar la clase, dar el objetivo de la clase, lo que iban a aprender. En el desarrollo dijimos que era la actividad que el niño desarrolla para lograr aprender y que uno como profesor solo va guiando, orientando el trabajo de ellos, pero que los niños son los que trabajan. Es la actividad que desarrolla el pequeño. Y el cierre, dijimos que habían actividades de metacognición, de síntesis de contenido, de proyección del contenido. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un ambiente organizado de aula, estamos diciendo que usted tiene, ¿no es cierto?, que desarrollar la clase de partida, comenzarla cuando se toca la campana y terminarla 1 minuto antes que se toque la campana para el recreo, para que todos los niños puedan salir a su espacio de descanso. Entonces, nosotros tenemos que
ser muy meticulosos en esto. Las clases tienen que ser planificadas. Acuérdense que hablamos también de por qué era importante planificar, porque también nosotros le estamos dando una secuencia al aprendizaje. Cuando usted es disperso, y hoy día multiplica, mañana suma, pasado divide, otro día ve un mapa, mañana va a hacer un experimento. O sea, esa dispersión, cuando usted no ha sistematizado sus clases, eso al niño lo confunde, porque no lo puede seguir en la idea, porque no hay un antes y un después de lo que usted está haciendo, porque no hay una secuencia de objetivos ni de aprendizaje. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado los profes. Cuando uno es muy disperso, a los niños les cuesta decir, o sea, no sé, pues no aprendí a sumar y ya estoy dividiendo y no multiplico, pero ya divido. O sea, y además le cuesta mucho más que los niños logren aprender o logren el objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, si usted es una persona profesional, porque por algo está estudiando bastante tiempo en la universidad para ser un buen profesional, entonces usted tiene que ser una persona que planifique su clase, tiene que ser una persona sistemática. Los niños a veces no se desordenan, no pelean adentro de la sala, no se niegan a aprender o a escribir algo que usted le entrega porque tienen mala voluntad, es porque no lo logran entender, porque no lo logran seguir. Entonces, ¿qué hacen los niños? Se inquietan. Pero cuando los niños logran enganchar con lo que usted está hablando, los niños están trabajando calladitos o están aprendiendo entre ellos. Y eso es lo que tenemos que lograr en la sala. Si no lo logra, tiene que autocriticarse o autoanalizarse. Expectativas del profesor. Esto, chiquillos, muy, muy importante. Las expectativas del profesor. ¿Ya? Usted tiene que tener altas expectativas de sus estudiantes. Usted tiene que saber que todos los niños tienen que aprender y que todos van a aprender. ¿Y de quién realmente depende que aprendan? ¿Depende de los niños nomás? ¿O porque a los niños les cuesta más o no, ellos tienen la culpa? Depende de usted, porque recuerde que usted es el que dispone de todos los elementos para que el niño aprenda. Recién lo estábamos hablando. Usted dispone de todos los elementos para que un niño aprenda, porque es usted el profesional, no los niños. Los niños dependen de usted en el aprendizaje, porque usted es el que orienta, el que guía, el que ordena, el que organiza. Por lo tanto, usted es el que tiene que entrar a la sala diciendo, todos mis niños van a aprender, todos. Todos mis niños van a leer cuando son cursos de primero a cuarto. Todos mis niños van a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Todos tienen que hacer. Y para eso es usted el que se tiene que plantear el desafío y usted el que tiene que disponer de los elementos para que todos aprendan. Y si no le resultó con A, lo hace con B. No le resultó con B, prueba C. Y así, hasta que los niños logren aprender. Los niños cuando no se sienten considerados en el aula. Y cuando los niños sienten que son dejaditos de lado porque se demoran un poco más en aprender, los niños se frustran. No quieren ir al colegio. Y cuando la mamá o el papá le dice tienes que ir a la escuela, ¿qué pasa? Los niños van. Claro, porque no les queda alternativa, pero se portan pésimo. Se portan mal porque no se sienten incluidos. Póngase usted en el lugar de ese niñito, cuando se siente desplazado, cuando los niños siempre quieren ser considerados, siempre quieren que uno los tome en cuenta, que escuche su opinión, que escuche su problema. Entonces, el profesor es el que tiene, usted es el profesional de la educación, usted es el que tiene que brindar estas posibilidades de aprendizaje para todos. El uso de recursos humanos y materiales también es otro elemento. Nosotros hablamos de los recursos que utilizamos en la sala. Nosotros usamos, ¿no es cierto?, recursos humanos y materiales. En los humanos está el profesor, el asistente de aula, pero también puede ser una persona externa. Podría ser el artesano de la comunidad que les va a enseñar a los niños
cómo hacer un canastito de mimbre. Podría ser una abuelita de la comunidad que va a contar una leyenda de la zona. Podría ser una autoridad de la comuna, porque estamos hablando sobre las instituciones, y no sé, pues se me ocurre invitar al alcalde de la comuna para que converse con los niños y le hagan preguntas. ¿Te fijas? Y cuando yo estoy provocando eso, de que vaya una persona y le puedan hacer preguntas, también estoy hablando de historia, porque estamos hablando de las instituciones que existen en la comunidad, pero también estoy hablando, desarrollando el lenguaje verbal, que es una habilidad de lenguaje y comunicación. ¿Se fijan? O sea, estamos transversalizando los contenidos y para los niños es importante. Entonces, cuando usted me dice, profesora, que vino el alcalde que invité para que hacerle una entrevista con los niños y me perdí las horas de lenguaje, usted no se las ha perdido, porque los niños estaban desarrollando su lenguaje verbal, estaban haciendo preguntas, estaban interesados, están aprendiendo a respetar la opinión del otro, están aprendiendo a escuchar, están aprendiendo a pedir la palabra. O sea, estamos desarrollando muchas cosas a la vez. Así que, por favor, cuando usted va a enseñar algo, mantenga su mente abierta y despierta para que se dé cuenta que cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades no estamos perdiendo nada. Todo lo contrario, estamos ganando, porque los niños también se están acostumbrando a usar un lenguaje formal, que no es el mismo que cuando juega con el amiguito, ¿cierto? Sino que estamos hablando con una autoridad y él tiene que aprender a expresarse frente a esa persona. Entonces, todos esos son aprendizajes que nosotros no nos damos cuenta y de repente somos tan egoístas. No, no vamos a invitar a esta persona porque vamos a perder 2 horas. No, no la ha perdido. No, no voy a invitar al papito que sabe hacer bandejas de madera para que le enseñe a los míos, porque va a venir, voy a estar toda la tarde ocupada. Voy a perder 6 horas. No, no va a perder, porque los niños están aprendiendo una habilidad manual, además están aprendiendo matemáticas, porque van a tener que medir las tablitas para poder hacer la bandejita, ¿cierto? Están desarrollando la habilidad la motriz fina. Entonces, estamos desarrollando un montón de cosas, además de la experiencia. Después usted le va a preguntar, ¿y cómo aprendimos a hacer la bandeja? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué la hicimos? ¿Para qué nos sirve? Y los niños van expresando. ¿De qué la hicimos? ¿De madera? ¿De dónde sale la madera? Del árbol. ¿Y de qué madera es? Le preguntó al caballero que vino, ¿de qué madera es? ¿Y por qué la usamos para esto? ¿Por qué sirve? O sea, tenemos, pero muchos elementos en una clase. Tenemos que aprender a aprovecharlo. Y también tenemos los recursos materiales, ¿no es cierto? Que son aquellos que proporcionamos, como el data, la grabadora, la radio, la pizarra electrónica, los materiales didácticos, el mapa, el planiferio, el globo terráqueo, los recursos que llevo para trabajar matemáticas, etc. El laboratorio de ciencia, todo lo que nosotros disponemos para que los niños aprendan. También aquí consideramos el ambiente de trabajo, que es muy relevante el ambiente de trabajo, ¿ya? Cómo nosotros generamos el espacio agradable para que los niños logren aprender. Esto es muy importante. Por favor, siempre evite los ambientes de tensión, donde los niños están todo el día, pero mira, siéntate, Juanita, todo el día. Eso a los niños los estresa. Por favor, un ambiente de trabajo de respeto mutuo, pero agradable. Y así nunca le van a faltar los niñitos a la escuela. Agradable, que ellos sientan que están bien y se van a acostumbrar a trabajar en ese contexto. Y aquel niño que les cuesta más, porque él no tiene la oportunidad de trabajar o de estar en un ambiente de trabajo agradable en su hogar, bueno, enseñémosle cómo se integra un ambiente de trabajo agradable en la escuela. Para eso estamos nosotros, para formar, para enseñar. ¿Te fijas? Y no solo enseñamos lenguaje y matemáticas, sino que también enseñamos a comportarnos, enseñamos a respetarnos, enseñamos a respetar la opinión ajena, enseñamos a cómo pedimos prestado algo,
cómo saludamos a un señor o a una señora. Todo eso lo vamos armando en la escuela. Por eso que es tan relevante lo que nosotros hacemos, chicos. Espero que se den cuenta. Bien, cuando hablamos de un ambiente de trabajo, hablamos de normas de convivencia. ¿Ya? Y las normas de convivencia, en las normas de convivencia, tenemos las normas de la clase. O sea, nos respetamos, ¿cierto? Trabajamos juntos, tenemos un buen diálogo, una buena relación, ¿ya? Participamos de la clase, realizamos actividades, trabajamos en conjunto, jugamos, ¿te fijas? Hacemos experimentos. Todo eso lo hacemos en buen ambiente. Todo eso lo hacemos en buen ambiente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una convivencia sana o de una buena convivencia, es una pauta de convivencia para que la sociedad pueda existir y sus integrantes puedan interactuar en armonía y tranquilidad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de normas de convivencia, son pautas de convivencia. Y que en la escuela, esto es muy importante, y que en la escuela nosotros tenemos que realizar estas pautas y estas normas de convivencia en conjunto con nuestros niños. Entonces, realizar acuerdos. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en conjunto con los niños y los integramos a pensar y a programarse o a señalar ideas, a ponerse normas entre ellos, los niños las cumplen. Pero si usted le dice, de hoy en adelante esto va a ser aquí y acá, los niños no la van a cumplir. Pero hay salas en las cuales cuando uno va a supervisar, se da cuenta que, por ejemplo, dice en las normas, todos en la sala, todos nos saludamos, respetamos la opinión del compañero, pedimos permiso para tal cosa. O sea, hay como 6 puntos, no tiene que ser muy extenso, que los niños se ponen entre ellos como para poder consensuar ciertas normas. ¿Por qué es importante que los niños se pongan normas dentro del aula? Porque así los niños se acostumbran a respetar. Cuando nosotros hablamos de los derechos del niño, ¿cierto? Que sabemos, todos conocemos los derechos del niño, pero también para cada derecho de ese niño hay un deber, ¿cierto? Hay un deber, porque dice, tengo derecho a ser educado, a tener clases, no sé, ir a la escuela. Pero ¿cuál es tu deber? Si tu familia te mandó a la escuela, ¿cuál es tu deber? ¿Tu deber es ir y no hacer nada? ¿Tu deber es ir y no estudiar? No, pues, tengo derecho a educarme, perfecto, pero también tengo derecho a preocuparme por mi estudio. Mi deber es preocuparme por mis estudios. Ir al colegio, estudiar, sacar buenas notas, aprobar los cursos. Ese es mi deber, ¿cierto? Tengo derecho a alimentarme, ¿sí? Y hay que, la familia le provee los alimentos a un niño, ¿cierto? Pero su deber es comérselos. No decir, los porotos no me gustan, no como. No, yo no como la zanahoria, no las dejo. O sea, su deber es comérselas. Diga porque es lo que la familia le provee, ¿cierto? Entonces, cada uno de los derechos tiene deberes. Y cuando nosotros trabajamos con los niños las normas de convivencia, le estamos enseñando que hay reglas que respetar a nivel social. Porque si después yo salgo a la calle más grande y no respeto las reglas, ¿no es cierto?, que existen a nivel social, entonces yo me voy a ir preso. Porque estoy transgrediendo ahora que soy grande el toque de queda. Estoy transgrediendo ahora que no puedo salir en Curicó, estoy transgrediendo las normas de la cuarentena. ¿Y por qué? Porque nunca respeté normas desde chico. Cuando sé que para poder ir a comprar al supermercado, ir a la farmacia, ir al médico, hacer un trámite urgente, tengo que sacar un permiso.
pero no lo hago porque yo desde chico no respeté nada, pues. Entonces yo creo que todo el mundo lo puedo engañar. Entonces yo salgo así nomás, no respeto nada, no importa, nadie me va a ver, no me van a controlar. No, uno tiene que acostumbrarse en la vida que tiene que respetar las normas, que hay reglas que hay que respetar y eso es vivir con una sana convivencia. Porque estoy respetando a mi vecino, al de al frente, al de al lado, a toda la comunidad, si yo estoy respetando estas normas. Por eso que es bueno que desde pequeños los niños se impongan reglas y aprendan a respetar esas pequeñas reglas, esos pequeños acuerdos, porque después son más grandes y muchos más los que tenemos que respetar a nivel social. Y cuando uno ya tiene, ¿no es cierto?, el espíritu de no transgredir ciertas normas porque son acuerdos consensuados, entonces tampoco voy a transgredir las normas a nivel social. Entonces, chicos, es muy relevante esto que estamos hablando. Por lo tanto, constituyen el marco legal, dice, que canalizan las iniciativas para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes. Te dice, yo tengo derecho a pasarlo bien. Sí, perfecto. Todos tenemos derecho a pasarlo bien. Yo también. Pero siempre y cuando no ponga la música, el equipo a todo volumen y no deje dormir a mis vecinos. Siempre y cuando no haga un escándalo en la calle que tenga a todo el vecindario preocupado, porque ahí estoy transgrediendo su tranquilidad. ¿Se fijan? A eso nos referimos. ¿Cómo nosotros podemos hacer efectivos nuestros derechos sin faltar al de al lado? ¿Se fijan? ¿Cómo puedo hacer efectiva una sana convivencia o respetar normas de convivencia, ¿cierto? Para no molestar a quienes me rodean. Usted puede decir, voy a estudiar, y resulta que le ponen la televisión a todo volumen. Usted no se puede controlar. O sea, la persona que quiere ver televisión está en su derecho, pero también usted está en su derecho de querer estudiar. Por lo tanto, ¿cómo consensuamos los espacios y los volúmenes para poder cada uno hacer lo que le corresponde o lo que quiere hacer? ¿Te fijas? Esas son normas de sana convivencia donde nosotros tenemos que ser tolerantes, esa es la palabra clave, tolerante y respetuosos con el otro. Y eso nosotros tenemos que marcarlo mucho desde pequeño con los niños. O sea, como yo respeto a mi compañero. Yo no le pego porque no me preste el lápiz, ¿cierto? Sino que yo le digo, por favor, ¿me lo puedes prestar? ¿Ya? Después se lo devuelvo, muchas gracias. Esas pequeñas cosas que van marcando la diferencia desde pequeño y que nos ayudan después a tener una convivencia hasta adulto agradable, sana. Y eso es lo que tenemos que buscar. Para eso nos estamos formando nosotros como profesores. Y estas normas de convivencia se declaran en el proyecto educativo institucional de la escuela, chiquillos. Acuérdense que ahí nosotros declaramos cuáles son las normas o los valores que los niños van a desarrollar. Generalmente decimos respeto, solidaridad, ¿cierto? Compañerismo. Bueno, todo eso está declarado en el PI y nosotros lo afianzamos en cada minuto de la sala. Bien, esos son algunos de los elementos que hoy día quería conversar con ustedes, que están dentro del aula y que nosotros tenemos que tenerlos siempre claro, porque tenemos que manejarnos con todas estas cositas que, que estamos trabajando y que es necesario para que los niños tengan un buen trabajo y un buen aprendizaje. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Les quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Chiquillos.
¿Quedó claro? ¿Quedó bien? Sí. Sí, profe, no hay... No te escuché, parece que era Catalina la que me estaba hablando. Yo y la Belén dije. Sí, tú, pero ¿qué es lo que me decían que está claro? Sí, es que Ya. muy precisa para decir las cosas, entonces, para explicar, entonces queda claro de inmediato. Ay, gracias, chiquillo. Gracias, gracias. Así que, bueno, la idea es que nosotros vamos entendiendo también cuál es eh, cuál es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, como profesores dentro del aula. ¿Qué es lo que de qué nos tenemos que preocupar? La idea, ustedes saben, chiquillos, que siempre en mí está la idea que ustedes sean profesores de primera. Cuando uno es profesor de primera, tiene que ser responsable, tiene que preocuparse. El ser profesor no es una tarea fácil, pero también es muy hermosa si uno la realiza con profesionalismo, con afecto, con ganas, con pasión, como vimos el año pasado en el primer semestre. Entonces, la invitación es esa, o sea, ocupémonos de lo que nos corresponde. Cuando usted se ocupa de lo que le corresponde, todo va a fluir, todo va a ir bien. Y esa es la idea. Estos son los elementos que nosotros le estamos dando, de los cuales de repente ni siquiera pensamos que son importantes. Usted me puede decir, profe, nunca se me había ocurrido que el color de la sala tenía que ver. O que el estante lo sacara para el pasillo porque le achica el espacio a mis alumnos. Mejor no se me habría ocurrido. Pero resulta que son cosas que nosotros tenemos que preocuparnos para armar este contexto de aprendizaje. Es como usted cuando va a almorzar, dice, hay que poner la mesa. Entonces, por lo tanto, si la mesa la teníamos llena de libros porque estábamos trabajando, estudiando, entonces se despeja la mesa, se pone el mantel, ponemos los platitos, esto es lo mismo. Hay que poner la mesa para hacer la clase. Entonces, tenemos que preocuparnos de todos los detallitos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta siempre. ¿Ya? Chicos, la próxima semana tenemos la semana libre, ¿verdad? La próxima semana. Entonces ya no nos vamos a ver hasta la semana del 21. Porque del 13 al 18, al 17 tenemos la semana de descanso. Hasta el 21. Entonces ahí, en esa semana, yo voy a traer preparado el trabajo que tenemos que presentar y que ya sería como lo último que nos va quedando. Y va a ser breve para que no estén inquietos, ¿ya? No estén preocupados. Cualquier situación, chicos, cualquier situación me la hace saber por correo. Yo trato de contestar en lo posible dentro del día. Cuando estoy muy ocupada, muy ocupada, no lo he hecho dentro del día, pero trato de responder para que ustedes vayan teniendo el feedback de lo que necesitan. ¿Bien? ¿Alguien que tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna situación que contar? Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí. Que tengan un buen descanso, que tengan una buena semana y ser buenos profes nomás, pues si eso, para eso estamos, ¿cierto? Que les vaya muy bien. Cuídense, no sean porfiaditos, respeten las normas de convivencia. No se lo olvide, que estén muy bien. Gracias, profesora, que esté muy bien también. Igual ustedes. Chao, profe. Chao, chao, cuídense.